vamos como a encontrar alguna respuesta a ese Jesús que decide hacerse verdadero hombre para venir y redimirnos de nuestros pecados, para volvernos a dar esa esperanza. Recordemos que cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron, el cielo se cerró. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. De hecho, un datico ahí clave, el sitio o el lugar donde Adán y Eva quedaron fuera del paraíso y fueron expulsados por este ángel fue en el monte o en el huerto de los olivos. Nada, absolutamente nada en la historia de la salvación ha pasado por casualidad, y es muy maravilloso cuando escuchamos o cuando leemos o aprendemos estos datos. El huerto de los olivos, donde Jesús ora minutos antes o unos instantes antes de que fuera capturado, fue el lugar donde Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, donde Jesús al siguiente día es crucificado. El monte de la calavera o el Gólgota o el Calvario estaba sobre la tumba de Adán. Todo esto tiene una respuesta, y es que Jesús vino realmente a redimirnos en su totalidad, a reparar, a mejorar nuestra situación para esa vida eterna. El cielo queda cerrado y dura cerrado aproximadamente 4.000 años. Antes de esos 4.000 años viene una primera purificación, que fue la purificación cuando el diluvio. Todos conocemos la historia del arca de Noé. Fue la primera purificación. ¿Por qué una purificación? Porque el mundo estaba obviamente sumergido en el pecado, los hombres se habían alejado de Dios y todo lo que conocemos cuando leemos esta parte en el libro del Génesis. 2.000 años aproximadamente de que ocurriera la desobediencia del paraíso, ocurre esta primera purificación que, ojo, fue con agua. 40 días y 40 noches llovió sin parar. La tierra total se inundó y todos sabemos qué ocurrió. 2.000 años después, nuevamente viene una purificación, pero esta purificación en esta ocasión fue con sangre, la sangre que derramó Jesús en el madero por ti y por mí. Y estamos a puertas de una tercera y última purificación que será con fuego, con ese fuego del Espíritu Santo que va a venir realmente a darnos esa iluminación de conciencia y a darnos una nueva oportunidad para que definitivamente nos acerquemos a Dios. Por eso no hay que esperar para el último momento. Muchos hoy en día, sacerdotes, predicadores, escritores, evangelizadores, profetas de los últimos tiempos, nos hablan de que estamos viviendo realmente el final de los tiempos, ya que estamos empezando a ver esos signos. El Señor en el Evangelio dice, ojo, estén pendientes de los signos, porque esos son los que les van a ir diciendo cuándo verdaderamente va a ser el final y cuándo va a venir el Hijo del Hombre nuevamente a hacer ya lo que llamamos el juicio final, donde nos juzgará tanto a vivos como muertos y va a instaurar su ciudad, su Jerusalén celeste, esa que nos tiene prometidas o prometidos a todos aquí en la tierra, y donde va a reinar junto con su madre, la Virgen María, con los apóstoles, donde vamos a encontrar a los bienaventurados del cielo, es decir, esa nona, ese nono, ese tío, ese hermano, esa hija, esa esposa, ese esposo que han fallecido y que lograron pasar, digámoslo así, esa prueba de fuego que es el purgatorio para purificar, para limpiar, y ya están en la gloria de Dios. Ellos también van a vivir en esa Jerusalén celeste. Por eso cuando una persona muere, cuando un ser querido muere, decimos que es solamente un hasta luego. Él simplemente o ella se nos adelantaron a esa vida futura que Dios nos promete a ti y a mí, y con la cual nosotros tenemos una esperanza en el corazón de que allá en esa vida futura todo va a estar mejor. Por eso todo sufrimiento, toda tristeza, todo dolor, toda preocupación, todo aquello que nos ocurra debemos ofrecerlo al Señor.
volviendo a nuestro tema de esta noche, estaba por venir ese Jesús, pero antes de ser Jesús, antes de ser ese verbo que se encarna, pues era eso, el verbo, era la palabra de Dios. El apóstol San Juan, en el primer capítulo de su libro, de su evangelio, dice: en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. ¿A quién se refiere el apóstol San Juan? Por supuesto, se refiere a esa palabra o a ese verbo que es Jesús. Y hoy vamos a hablar de ese verbo, de esa palabra, de esa sabiduría encarnada. Siempre que escuchamos el término encarnado, que viene del latín y que significa el acto de encarnarse, precisamente, pues tenemos que referirnos, o simplemente debemos saber que estamos hablando de Jesús, ese Dios que se hace hombre en su totalidad. Y yo digo siempre que estos son cuestiones más bien de sentido común, más bien de lógica, más allá de teología, que es maravillosa, más allá de escritos, de profecías, de locuciones internas, de revelaciones privadas, más allá de todo eso, que son hermosas, valederas y que todas hacen un compendio, obviamente junto a la palabra de Dios, al magisterio, a la tradición de la Iglesia, de lo que es la verdad verdadera, valga la redundancia. La encarnación de Jesús es vasta lógica, porque me encanta ver la reflexión que hace San Luis María Griñón de Montfort al respecto, y también la he leído de otra mística en algún momento, y es que allí creo que es la de la mística Ciudad de Dios, si no estoy mal, es María de Jesús Ágreda, la que hace esta afirmación de acuerdo a sus visiones privadas que el Señor le permitió tener. Y es que estaban allá como en un consenso, ¿no? San Luis María Griñón de Montfort dice que la sabiduría, el verbo, ¿okay?, la palabra, ¿sí?, hace esa convocatoria de la Trinidad. Convoca al Padre y convoca al Espíritu Santo. Recordemos que desde el principio estaban esas tres personas que son distintas, pero que son un solo Dios verdadero. El Génesis dice: en el principio el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Ya estaba el Espíritu. San Juan dice que la palabra estaba con Dios y que la palabra era Dios, o sea, también estaba la palabra, ese verbo encarnado del cual vamos a hablar nosotros. Y Dios, sabemos que Dios es el primero, es el alfa y es la omega. Antes que Dios no hay nada, Él es el principio y es el fin de todo. Y cuando Dios empieza a hacer la creación, dice una palabra clave también, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si Él estaba solo, ¿por qué tenía que haber dicho hagamos? Pudo haber dicho voy a hacer o haré, pero Él dijo hagamos. Así que esa Trinidad, que es parte de otro tema maravilloso también, estaba allí reunida según esta afirmación que nos hace San Luis María de Montfort, según esta revelación que nos hace María de Jesús Ágreda en la mística Ciudad de Dios. Y dice Dios: no podemos permitir que el cielo siga cerrado, no podemos permitir que los hombres se pierdan. Hasta ese momento, cuando el cielo se cierra, allá en la expulsión de Adán y Eva, el cielo queda cerrado. Todos los que morían en la gracia de Dios, todos los que morían y merecían ir a un mejor lugar que ese absurdo sitio como es el infierno, ¿verdad?, quedaban en un lugar específico. Allí se llamó el seno de Abraham. Por eso vemos en el Evangelio en otra parte que dice que el pobre Lázaro y el rico, desde el infierno donde estaba, ¿verdad?, llamó a Abraham: padre Abraham, dígale a Lázaro que venga y me traiga agua porque me estoy aquí chamuscando en donde estoy, ¿no? La Iglesia nos cuenta que la gente iba a ese seno de Abraham. El cielo estaba cerrado, por ende nadie había ido allí. ¿Qué es lo que viene a hacer Jesús? Pues abrir nuevamente las puertas y a llevarse a todas esas millones. Recordemos que habían pasado ya desde Adán hasta Jesús 4.000 años aproximadamente. Tenían que haber millones y millones y millones de almas que estaban sedientas, que estaban ansiosas por llegar al cielo. Y entonces, esa reunión de la Trinidad
más o menos el tema era, bueno, ¿qué vamos a hacer? Se necesita sangre, purificación con sangre, pero no puede ser cualquiera. Tiene que ser sangre santa, tiene que ser sangre pura, tiene que ser sangre inmaculada. Y es cuando ese verbo, es cuando esa sabiduría, es cuando esa palabra dice, yo voy, Padre, envíame a mí. Jesús, primera conclusión de esta noche, Jesús se encarna por voluntad propia. Jesús decide venir por su propia voluntad a redimir al hombre de los pecados. San Juan también nos dice, tanto amó Dios al hombre o al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús decide venir y empieza todo este proceso de lo que es la redención. Jesús no podía bajar en una nube del cielo. A Jesús no lo podía traer una nave extraterrestre, como nos afirman algunas teorías hoy en día. Del cielo no podía descargarse o salir un cordón umbilical hasta la barriguita, hasta el vientre de Nuestra Señora, la Virgen María. No, tenía que hacer un proceso normal, tenía que ser un proceso sigiloso, tenía que ser un proceso silencioso, porque fíjate, no sabían realmente que Él era el Hijo de Dios. Lo sospechaban, lo creían y sobre todo lo temían, por eso lo mataron. Ahora imagínate que hubieran visto por ahí un cordón umbilical o que hubiera caído el chino por allá del cielo o que hubiera llegado ya en persona pues a aparecerse. No fue así. Por eso el linaje de la Virgen María también 14 generaciones atrás venía purificándose, mejorando, purificándose. Dios se fijó en esa tribu de los esenios y fue poco a poco, preparando el terreno para que esa madre de Jesús fuera también concebida sin pecado original, que es lo que vamos a celebrar este próximo 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. La palabra mácula significa mancha, inmaculada significa sin mancha. María es concebida sin pecado original, sin la mancha del pecado original, porque ella iba a ser la mamá de ese Mesías. El Espíritu Santo se iba a posar sobre ella. Y cuando hablamos de María, que ya hemos hablado acá, vida de María, nos damos cuenta que María fue un ser especial. María a los 3 años de edad, nos cuentan las revelaciones, ya María hablaba fluidamente, ya era entendida, ya leía, ya tenía capacidad de análisis, ya había decidido ir al templo, quedarse allí, servir, aprender, prepararse, termina consagrándose a Dios. María no era cualquier mujer, tampoco era extraterrestre ni rara, pero María era llena de gracia, como la llamó el ángel. Llena, cuando algo está lleno no le cabe más porque se rebosa. María es la llena de gracia, en ella ya habitaba el Espíritu Santo. Cuando en Pentecostés viene el Espíritu Santo como lengüetas de fuego y se posa sobre cada uno de los que estaban allí, como una ráfaga de viento, María estaba con ellos, pero el Espíritu Santo llega porque María lo llama. María es la esposa del Espíritu Santo. Y de ese vientre inmaculado nace el Hijo de Dios. Me encanta leer a Ana Catalina Emmerich cuando dice que allí en Belén, a donde habían ido José y María, a este censo al que fueron llamados todos los que habían nacido allí en Belén, y a María le cogen ya los momentos, ¿no? Propiamente de dolores de parto no creo que fuera mucho, porque María era llena de gracia, era concebida sin pecado original, por ende, María no tuvo dolores de parto. Ahora, eso no me lo invento yo. Si nos vamos al Génesis, cuando Eva comete el pecado de la desobediencia, ¿qué le dice Dios? A partir de ahora parirás tus hijos con dolor. O sea, los dolores de parto, el periodo menstrual y muchas otras cosas, la misma muerte,
son consecuencias del pecado, de ese pecado original que cometieron Adán y Eva. Como María fue exenta, fue exonerada de eso, pues María no iba a tener luz aquí por mi casa. Esperemos que llegue en algún momento. Gracias a Dios tenemos aquí como buena batería en todo. Ya nuevamente. Hola, ya. Estamos restaurando por acá todo porque se acabó de ir la luz. Y listo. Y se nos fue un poquitico la parte musical. María no iba a tener esos dolores de parto. Ya volvimos a enlazar el tema. Ok, gracias a los que me están avisando. Entonces, María se da cuenta que ya van a nacer el niño, pero no precisamente estaba pues muriéndose de dolor, porque en ella no había ese pecado original. ¿Ok? Pero dice Ana Catalina que cuando ella le dice a José, oiga, el niño va a nacer, y empiezan a buscar posada, pues como había llegado tanta gente, todas las posadas estaban llenas. Pero recordemos que los judíos, por naturaleza, son dados a la hospitalidad. Para ellos, darle posada al forastero o al peregrino era un sinónimo de bendición. Pero a pesar de eso, esa noche que buscan María y José la posada, no encuentran. Dicen a Catalina, Dios endureció, ojo, Dios endureció los corazones de los habitantes de Belén esa noche, para que nadie les diera posada, porque de la manera como nació Jesús, que también naciendo de esa mujer concebida sin mácula o sin pecado, sin mancha, siendo hijo del Espíritu Santo, su nacimiento no iba a ser normal. Por ende hubiese sido todo un escándalo, toda una sensación. Y por eso es que un hombre termina diciéndole a José, oiga hermano, vea, qué pena, no hay posada, pero allá afuera está una pesebrera, vaya para allá, por lo menos allá se van a poder resguardar del frío. Y nos cuentan a Catalina que cuando nace ese bebé, ellos llegan a esa pesebrera o a esa cueva donde había un buey y un asno, ¿ok? Está oscuro, José se va a traer como leña o como a conseguir algunos palitos para hacer una pequeña hoguera. Y cuando José viene entrando, está la cueva impregnada de luz. José no estuvo presente inmediatamente en el nacimiento del niño. Dice ella que una luz llegó y envolvió plenamente a María, una luz incandescente, una luz que ni siquiera Ana Catalina en su visión pudo ver. Y que cuando empieza la luz a atenuar o a bajar, ya está el niño en brazos de María. María tampoco tuvo un parto normal. El niño salió de su barriguita a sus brazos. Por eso María, según el dogma que todos profesamos, es virgen antes, durante y después del parto. A eso nos referimos cuando decimos que es virgen inmaculada antes, durante y después del parto, porque el niño no nació como normalmente nacen los niños de una mujer convencional. Y José llega y ahora está ya el niño en brazos de María, el Hijo de Dios, ese verbo encarnado que hasta el momento en todo se parece a un hombre, porque Jesús es verdadero Dios, porque es Hijo de Dios. Su semilla la puso el Espíritu Santo en el vientre de María, pero también es verdadero hombre. Jesús en todo, esto nos lo dice la palabra de Dios, nos lo dice San Pablo en sus cartas, lo dicen algunos de los padres de la iglesia, en todo se parece al hombre, porque es verdadero hombre, menos en una sola cosa, en el pecado. Por lo demás, Jesús vivió como un hombre, se hizo niño, vivió como un niño, hizo travesuras como un niño. Fue un joven, fue un adolescente, fue un muchacho, fue ya un adulto, se dedicó a lo que Dios lo había mandado. Pero por supuesto,
Jesús era diferente porque en él habitaba el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios también lo inundaba, lo habitaba a él. A esa unión de verdadero Dios, verdadero hombre, se le conoce como unión hipostática. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cómo que verdadero hombre? Estamos hablando, nació normal, nació como un niño, se hizo niño, ¿ok? Su nacimiento fue diferente, su concepción, su salida de la barriga fue distinta, pero fue un niño normal que lloraba cuando le daba hambre, que lloraba cuando le daba frío. Fue un niño que tuvo que aprender a orar. Ahí empieza la importancia, ahorita al final vamos a hablar de ese José. Ahí viene la importancia, porque el papá, según la tradición judía, era el encargado, era el sacerdote, era el encargado de enseñarle a orar, de enseñarle la piedad a sus hijos. José no fue diferente. ¿Sí? Si tú lees los 3 evangelios de Mateo, de Lucas y de Marcos, son muy parecidos y nos muestran a ese Jesús más hombre que divino sin negar la divinidad de Jesús. Por eso se llaman los 3 evangelios sinópticos, porque son parecidos. Pero si tú miras el evangelio de San Juan, primo de Jesús, hermano de Santiago, conoció a Jesús desde niño. San Juan muestra a ese Jesús divino. San Juan muestra más a Jesús Dios que hombre, pero tampoco negó que Jesús es verdadero hombre. Que la conclusión de este momento del tema de la sabiduría encarnada sea esa: Jesús tiene humanidad normal, sintió todo, hasta rabia sintió cuando entró al templo y vio allá a los mercaderes y todo esto, levantó todo a patadas, levantó las mesas, si te acuerdas, y dijo: sálganse de aquí, malditos. Han convertido la casa de mi padre en una cueva de bandidos, en una cueva de víboras. Ahora esa gente no estaba haciendo otra cosa distinta a vender las tórtolas que presentaban para los sacrificios, a vender los becerros, todo eso, pero se habían monetizado completamente. Habían monetizado la fe, como hoy en día muchas iglesias, muchas sectas, incluso algunas denominaciones dentro de la misma iglesia católica. Hoy en día hay muchos predicadores, evangelizadores, incluso artistas. Yo he conocido tristes historias donde no van a tal parte si no les pagan ciertas cantidades de dinero, o donde tal cosa lo hacen es para recaudar dinero. Eso no le agrada a Jesús, y él sintió ira cuando entró allí en el templo. Sintió tristeza, porque nos dicen que cuando encontró a Lázaro que murió, ¿verdad? Todos sabemos el desenlace. Jesús resucita a Lázaro, pero antes de resucitar a Lázaro, lloró la muerte de su amigo. Y escuchaba a Marta que le decía: Señor, si hubieras estado aquí. El desenlace es que Lázaro resucita porque Jesús obra ese milagro. Pero lloró por la pérdida de su amigo. Jesús sintió todo. Oliva de Garagoa, una mística colombiana muerta recientemente, yo tuve la oportunidad de conocerla, contaba una historia maravillosa. A ella la visitaba, y durante muchos años la visitó el Señor de la Misericordia. Y ella decía que en algún momento ella le había preguntado, ella era una mujer totalmente campesina, ingenua, no era letrada, era analfabeta, pero hablaba con una teología y con un conocimiento que maravillaba escucharla. En su dialecto, en su forma de hacerlo, pero era hermoso escuchar hablar a Olivita, escucharla hablar del purgatorio, del infierno, del cielo, porque el Señor la llevó a conocer estos 3 sitios o estados del alma. Y ella decía que en algún momento le preguntaba al Señor que llegaba y la visitaba ahí en su finquita, en su ranchito allá en Garagoa, Boyacá, y se sentaba ahí en un taburete que ella le llamaba el taburete del Señor. Ahí no se sentaba nadie, ahí estaba, era un altar. Y ella le decía: oiga, Señor, ¿y usted cuando era niño era travieso? ¿Usted era un niño normal? Y el Señor le respondió: claro que yo era un niño normal. Yo le escondía las herramientas a mi papá. Yo jugaba en la carpintería cuando mi papá me enseñaba. Incluso de niño Jesús, revelado a nuestra hermana Oliva, se crucificaba, jugaba a que se crucificaba. Ya él traía ese sentimiento o esa forma de ver cómo era que todo se iba a desenvolver. Jesús
fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado, pero eso no significa que no fuera tentado, porque todos conocemos las tentaciones del demonio. El demonio no soportó la tentación de tentar a Dios, porque él sabía que Dios era Jesús, que era el Hijo de Dios, que no iba a caer o que no iba a sucumbir ante su seducción. Pero ojo, el demonio, esto lo escuché alguna vez y me fascinó también, el demonio no soportó, el tentador no soportó la tentación de tentar a quien no se iba a dejar tentar. Y lo tentó en las tres formas como el demonio tienta al hombre. Placer, el placer de comer. Si eres verdaderamente el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque él sabía que Jesús tenía hambre porque llevaba 40 días ayunando. Luego el poder, le dice, si me adoras, todo esto será tuyo. Todo esto será tuyo. ¿Sí? El poder, el tener. Y también le dice, hombre, tírate de aquí, porque está escrito que sus ángeles van a venir a recogerlo. Y Jesús soportó las tres tentaciones. También fue tentado, pero no pecó. No pecó. San Pablo tiene una frase maravillosa. Dice, enfádate, pero no peques. No significa que porque seamos de oración, que porque seamos ahora que nos vamos a consagrar consagrados, no se nos pueda salir por ahí de vez en cuando el mal genio, por supuesto. A mí se me sale muy seguido, por cierto. Pero no es lo mismo que se me salga el mal genio, o la piedra, como decimos aquí en Santander, que se me salga la piedra, a pecar. Es diferente, es diferente. Jesús tuvo todos esos sentimientos humanos también. Jesús tuvo miedo. Allá en el Monte de los Olivos, cuando Jesús en esa oración llora y sus tres escogidos que lo iban a acompañar y que le habían dicho, Señor, hasta donde vayas tú vamos nosotros, se quedaban dormidos a toda hora, cansados, asustados, estaban como desorientados, no sabían qué era lo que iba a pasar ni para dónde iban. Científicamente se sabe, comprobado, que como lo narra el Evangelio de San Juan, Jesús por sus poros traspasó o sudó sangre. Dice el científico que hace este análisis o esta conclusión, que una persona que tiene tanto miedo, tanto pánico, tanto sufrimiento, tanto dolor, todo lo que le pasaba a Jesús en ese momento, puede llegar a sudar sangre. Jesús sudó sangre y escucha las palabras, o recuerda las palabras, Padre, si es posible, aparta este cáliz de mí, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús ahí nos da el manual de oración, cómo tú y yo debemos orar, porque es que no está mal pedirle a Dios que nos quite tanto yugo, tanta cruz, tanta cosa tan pesada, pero siempre debemos terminar diciéndole, Señor, mire, Dios mío, esta economía me tiene apretado, Señor, usted más que nadie sabe, no me alcanza la plata, no tengo trabajo, llegó diciembre, los colegios, las deudas, Señor. Señor, la salud, los dolores, esto que me aqueja, mi mamá enferma, mis hijos, mi esposa, mi esposo. Señor, el sufrimiento, el rechazo, las infidelidades de mí, o sea, todo lo que tú quieras que estés viviendo. No está mal decirle, Señor, por favor. Pero al final debemos aprender a terminar la oración, como nuestro Señor nos la enseña allá en el Monte de los Olivos. Señor, pero por favor, que no sea como yo digo, que no se haga mi voluntad, que sea la tuya, por encima de lo que sea, Señor, tu voluntad. Dame fuerza, dame resignación, dame esperanza, aumenta mi fe, Señor, para seguir adelante, porque siento que no puedo. Eso no está mal decirle a Dios. Yo a veces le digo al Señor, yo siento que no puedo, que no soy capaz. Yo creo en ti, yo creo en tus promesas, por eso te pido que me des la mano, que me levantes, que me liberes, que me sostengas. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nos reconozcamos necesitados de su amor, de su bondad, de su misericordia, pero que nos abandonemos totalmente a su voluntad. Porque es que todo lo que acontece en nuestra vida pasa para el bien de nosotros, según San Pablo, Romanos 8:28, en todas las cosas interviene Dios, para bien de los que le aman. Y ese Jesús que se hizo niño, joven, adulto,
ese Jesús que recorrió ciudades enteras, que recorrió muchas sinagogas, que levantó paralíticos, que curó enfermos, que resucitó muertos, que liberó endemoniados, termina yendo a la cruz y muere por ti, muere por mí, pero también resucita. Y Jesús, en esos días que estuvo, antes de resucitar, baja a ese seno de Abraham y libera a toda esa gente. Por eso dice por allá el salmista: portones, alzad los dinteles, que se abran las puertas eternas, que va a entrar el Rey de la Gloria. Ahí venía Jesús acompañado de todos los bienaventurados del cielo. Aún después de resucitado, cuando se le aparece a la Magdalena, cuando se le aparece a los apóstoles, Jesús está en cuerpo y alma. Algunas teorías a través del tiempo nos dicen que Jesús no tenía alma. Mentira. Que Jesús no tenía cuerpo. Mentira. A otros locos se les ocurrió que Jesús levitaba. Bueno, tantas teorías absurdas que la iglesia siempre no solamente ha negado, sino que ha condenado. Por eso mucho cuidado con lo que nos muestra la nueva era. La nueva era nos muestra teorías absurdas, disfrazadas, como el Reiki, como el yoga, como tantas otras cosas, la meditación ancestral, la astrología. Ojo con el horóscopo, ojo con todo eso, con la adivinación. Nada de eso, aunque pareciera estar en armonía con la iglesia o con las cosas de Dios, está bien. Nada de eso está bien. Tú y yo debemos profesar como profesamos en el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María la Virgen, que fue crucificado, que padeció en tiempos de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitado, que subió al cielo, que está sentado a la derecha de Dios Padre y que de nuevo va a ir a juzgar a vivos y muertos. Y luego decimos que era el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos. O sea, nosotros en el credo que nos enseñaron los apóstoles, profesamos una fe verdadera y correcta. Para nada el credo dice que yo creo en el yoga y en la nueva era y en la lluvia y creo en la naturaleza intensa y en la botánica no sé cómo y en los colores y en las energías. En ninguna parte del credo decimos eso. Recuerda lo que hablamos desde el principio. Esto es de lógica, esto es de sentido común. Aquí no tenemos que ser todos teólogos o grandes expertos. Lo que tenemos que hacer es cristianos de raca mandaca, pegarnos a ese santo rosario que nos acabó de dirigir Toño con tanto amor y con tanto cariño y tanta pasión a Nuestra Señora, y decirle: Señora, aquí estoy, ayúdeme. Por favor, Virgen María, ayúdeme. Mira, aquí está mi hogar, se lo consagro, le entrego mi vida, mi hogar, mi trabajo, mis hijos, mi matrimonio, todo. Ayúdeme, San José, por favor. Y vamos a terminar esta parte de este día precisamente con ese tema, San José. Aquí voy a dejar la virtud a la mano porque si no se me pasa. Hoy es la virtud del sufrimiento, pero antes de leer la virtud, vamos a hablar un poquitico de San José. San José, que así como Dios preparó a la Virgen María, perdón, me voy a tomar un tecito porque ya estoy aquí como con la garganta reseca. Autorizados a que se tomen un tecito allá en la casa. Por cierto, un saludo a todos los que se conectan desde las diferentes ciudades, desde los diferentes países. Un abrazo y un saludo muy especial para nuestros guerreros de México, de España, de Estados Unidos, de Portugal, de Francia, de Ecuador, de Brasil y en todas las ciudades de Colombia. Un abrazo muy especial a mi amiga Nidia, a su esposo Mauricio allá en el Socorro Santander y a toda la gente que se conecta desde provincia. Un abrazo muy especial y seguimos todos unidos en oración. Recordemos que tenemos una hermanita, la hermana de nuestra querida Mili Puello en España, levantándose de un aneurisma, de algo repentino que le dio en estos días, pero que para gloria de Dios ahí va de la mano de Dios, acaba de salir de la cirugía y se está reponiendo. En México tenemos al hijo de nuestra querida María de Jesús también desaparecido. Vamos a orar por esas intenciones, vamos a orar por el hogar de nuestro guerrero Nelson Carvajal y su esposa Liliana. Hay muchas intenciones por las cuales debemos orar, por eso nos mantenemos todos unidos en oración. San José, así como el Señor prepara ese linaje y esa dinastía de María, ¿verdad?, para ser la madre de Jesús, la madre real, en la sangre, en las venas, en los genes de Jesús hay genética divina de Dios
pero también hay genética de María. ¿Sí? Por eso cuando María en las bodas de Caná le dice, se les acabó el vino, y él le dice, mujer, no ha llegado mi hora, María le dice, epa, es que aquí estoy yo para decirle, sí, ya llegó su hora, hagan lo que él les diga. Esa genética de María, esa fuerza de María, esa confianza, esa fe, ese carácter de María, también lo tiene Jesús. También lo tiene Jesús porque es el hijo de ella. Mujer, no ha llegado mi hora. ¿Qué le dice María? Ya llegó mi hijo. Hagan lo que él les diga. Listo. Arrancó la vida pública de Jesús. Entonces, José también. Él viene allá de la misma descendencia del rey David, de Jesé, su papá, del rey David. El papá de José se llamaba Jacob y era descendiente del rey David. De hecho, ellos vivían en la que fue la casa paterna del rey David, en la casa de Jesé. Allí vivía Jacob con sus 6 hijos. José era el tercero de esos 6 hijos. Nos cuenta Ana Catalina de Emmerich que ya desde niño se le notaba que era un niño piadoso, era un niño de Dios, era un niño que por supuesto jugaba y tenía toda la naturaleza de los niños, pero era un niño especial, que tomaba momentos del día para apartarse a orar allá en su casa. Incluso llegó a verlo en algún momento en éxtasis. Mientras él oraba de rodillas allá en un patio que estaba en su casa, los hermanos le hacían maldades y ni se mosqueaba José. Supone la narradora de esta historia hermosa de José que José tendría que estar arrebatado en éxtasis posiblemente. José fue un hombre sencillo, un joven sencillo, no tenía muchas aspiraciones. Sus papás lo molestaban porque era el más inteligente de todos. Tenía habilidades para la geometría, tenía habilidades para la pintura, tenía muchas habilidades que después las exteriorizó todas en la carpintería, porque un carpintero tiene que saber de muchas cosas. Yo siempre admiro, como muchos artes que hay, admiro el arte de la carpintería para que todo quede perfecto, bien medido, bien cuadrado. Es maravilloso ver trabajar un carpintero ahora con esos tutoriales de las redes sociales. Me encanta ver tutoriales donde los carpinteros hacen unas cosas maravillosas, donde cogen un árbol y lo van tallando y bueno, en fin. Bueno, José tenía esas habilidades y sus papás decían, hombre, este hijo con tanta inteligencia que podía ser perfectamente el gobernador de Belén, no quiere nada. Es tranquilo, es pasivo, es como medio bobo, más o menos era lo que los papás afirmaban. Desde niño, el Espíritu Santo, digo yo, porque José también tenía que ser un niño distinto. Si bien era un niño común y corriente, también tenía que ser un niño distinto. Ese distinto significa un niño con más Espíritu Santo. Porque a los 12 años aproximadamente él empezó a apartarse un poco de su casa en las tardes para ir a unas montañas, a unas cavernas allí donde permanecía la tribu, ojo, de los esenios, los mismos que de donde viene María. José ya empezó a relacionarse con esa gente sin saber nada desde niño. Y allí le gustaba ir a orar con las mujeres de los esenios, que eran las encargadas de formar a los niños en la fe. Allí fue donde el Señor a través de un carpintero le muestra el arte de la carpintería. José ve eso, se enamora y empieza a participar con este carpintero y a aprender como su discípulo. Este arte, esto que aprende José, más adelante se convierte en su profesión de vida cuando ya se retira de Belén y se va a vivir solo. Aproximadamente tenía 30 años cuando se desposó con la Virgen María. Ese desposorio fue hermoso, maravilloso. Yo te voy a invitar para que te leas las visiones de Ana Catalina Emmerich. Vida de José, son 3 tomos, corticos, o son 3 lecturas, las encuentras ahí en Google, en internet. Visiones de Ana Catalina Emmerich, Vida de José. Y te vas a dar cuenta y vas a deleitarte en esa exquisitez de lo que Ana Catalina cuenta de esta vida. Las revelaciones de María Valtorta son hermosas, las de María de Jesús Ágreda son hermosas acerca de San José. Y él es el encargado de custodiar, de educar, de proveer, de formar al Hijo de Dios, a ese Verbo encarnado, que era verdadero Dios, o que fue verdadero Dios, pero también verdadero hombre. José le enseñó a orar, José lo formó en la fe, José lo formó también en los modales. José le transmitió ese carácter de Jesús, esa fuerza que tenía Jesús, tenía mucho de María y tenía mucho de José también.
Y dice Ana Catalina que más o menos a la edad de 60 años José muere porque había sufrido demasiado. Ella también cuenta que esto no se conoce en la vida pública de Jesús, entre los 20 y los 30 años Jesús fue demasiado atacado. Fastidiaba en todos lados, porque era un hombre diferente, pensaba diferente, cuestionaba muchas cosas. Ya tenía seguidores o discípulos, tú sabes, yo me leí en algún momento en un libro que decía que normalmente nosotros respondemos a la firmeza, y por eso es que cuando hay un líder, bueno o malo, porque hay líderes buenos, pero también hay líderes malos, que son firmes en sus convicciones y que tienen como un norte, así ese norte no sea el correcto, consiguen seguidores. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe para dónde va, o porque hay gente que le encanta tener ese líder adelante. Jesús claramente era un líder, pero era un líder con una misión. ¿Cuál era? La redención de las almas. Amén. Y dice Ana Catalina que Dios no permitió, Dios Padre no permitió que José sufriera realmente todo lo que tuvo que pasar Jesús en la vida pública, porque ahí fue donde arreciaron las agresiones, los insultos, los rechazos, y para terminar muriendo en la cruz. Ella dice que Dios sabía que José no iba a aguantar lo que soportó la Virgen María en silencio, con una berraquera y con una entereza y con juventud, porque tenía 15 años menos que José. José no lo iba a resistir, por eso Dios decide llevarlo. Y también Jesús llora cuando su madre lo manda a llamar, que su papá está agonizando. Estaban los dos ahí. Cuando José muere, está María en el cabecero, su cabeza en las piernas de María, y está Jesús a sus pies. Jesús lo entrega al Padre y llora porque muere su Padre. Ese es nuestro San José. Más o menos 15 siglos ha tardado nuestra Iglesia Católica en afirmar, en afianzar esa devoción tan hermosa a Nuestra Señora la Virgen María. Eso no fue de un día para otro. Sí, estando María viva, se le aparece allá en su primera advocación, Nuestra Señora del Pilar, al apóstol Santiago, a su sobrino. Y es la primera advocación que conocemos, y fue venerada, y durante muchos años, santos, padres de la Iglesia, papas, han luchado incansablemente hasta la muerte por hacernos ver la grandeza de Nuestra Señora. Pero más o menos tardó 15 siglos la Iglesia en aceptar rotundamente a Nuestra Señora, la Virgen María, con sus 4 dogmas, como la Madre de Dios, como la Inmaculada, como la Virgen, como la Madre de ese Dios que vino a salvarnos. Se demoró más de 15 siglos. Y ahora, de unos 150 años para acá aproximadamente, no significa que antes no, pero lo que quiero decir es que, y eso lo dice San Juan 23, que la Iglesia ha hecho más por propagar la devoción a San José en estos 150 años últimos que en más de 1800 años. Eso no significa que la Iglesia hubiera estado mal. Eso es lo que nos tiene que dejar claro a ti y a mí, guerrero, guerrera, es que nuestra Iglesia es perfecta, porque es liderada por el Espíritu Santo. Por supuesto, es guiada por hombres que son pecadores. Es que los curas todos son pecadores, igual que usted, igual que yo. Pero tienen una misión. Y nuestra Iglesia es liderada por el Espíritu Santo. Por eso el Papa es infalible, porque al Papa lo guía el Espíritu Santo. El Papa es guiado. Por eso casi todos los papas terminan siendo santos, porque son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la Iglesia se toma su tiempo. Nuestra Iglesia es perfecta porque tampoco fue aceptado Jesús como el Mesías y el Redentor. Ya, se murió, resucitó, se fue, 40 días, Pentecostés y hagámosle. No, todo fue un proceso. Recordemos tantos concilios, recordemos tantas reuniones que tuvo la Iglesia, que si ya bien recoger el canon bíblico, todo eso fue cuestión de años. 1500 años pasaron para que se imprimiera la primera Biblia que pudimos leer, que la imprimió Gutenberg, el inventor de la imprenta, el primer libro
que crearon o que editaron en esa imprenta fue la Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras. Hoy, esto ya lo afirman varias personas. Lo afirma San Juan 23, lo afirma San Juan Pablo II también. Hoy la iglesia está empezando a darnos, porque tú y yo quizás nos vamos a morir y no vamos a ver lo que va a ser la verdadera devoción a San José. Hasta ahora estamos viendo pequeños asomos, pequeños visos. Ya hubo un año jubilar de San José, que lo proclamó el Papa Francisco en el año 2020. San Juan de la Cruz era un hombre que era tan humilde, muy parecido a San José. San José era tan humilde que él se excluía de muchas cosas. De hecho, se excluyó de ser el papá del Hijo de Dios. Él se excluyó de desposar a María, porque finalmente lo mandaron llamar. Pero por encima de su humildad, era un hombre obediente. Y por obediencia hizo lo que el Señor le había mandado. Y cuando el ángel le habló en sueños, hizo caso. No se puso a preguntar ni a cuestionar. Hizo caso. Eso se llama ser obediente, ¿verdad? San Juan de la Cruz era muy parecido. Era discípulo de Santa Teresa de Ávila, una gran propagadora allá por el siglo XVI en España, de la fe a San José. Siempre, para donde ella iba, llevaba una estampita, una figura de San José. Y a todo el mundo le decía: vea, eso que usted necesita, pídaselo a San José. Por eso San José es el patrono de las causas imposibles. Lo que usted le pida a San José, si tiene la paciencia, si hace los cambios de vida que tiene que hacer, porque no solamente pedir, es pedir y acercarme a Dios, es convertirme realmente, es cambiar de vida, es mejorar. Lo que usted le pida a San José se lo consigue. Por eso es patrón de las causas imposibles, porque San José, así como Jesús no le negó nada siendo su hijo y le obedeció en todo en vida, allá en el cielo es igual. Allá en el cielo es igual. José le dice: oiga, mi hijo, mire, allá tengo esta guerrera con esta situación, échame una manita, mi hijo, mire, por favor. Oiga, mire esta familia de guerreros, vea, mi hijo, mire que me están pidiendo. Y Jesús, al igual que lo hace con su madre, le dice: bueno, papá, listo, vamos a echarle una manita. Eso es lo que llamamos fe. Creer en lo que no vemos, creer en lo que verdaderamente queremos recibir del Señor. Entonces, es importante que en esta consagración a Jesús por María, no solamente expandamos en nuestro corazón el amor y la devoción a Nuestra Señora a través del rezo del Santo Rosario y nos acerquemos a Jesús a través de los sacramentos, sino también que tengamos en cuenta a nuestro Padre, al que está empezando principalmente por las familias. Mira esta afirmación que te voy a leer literalmente al pie de la letra, que escribe la hermana Lucía, la niña de los pastores de Fátima. Dice: la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será sobre el matrimonio y la familia. Eso está revelado en uno de sus secretos que fueron revelados a San Juan Pablo II. Por eso es importante San José en estos tiempos, y por eso la devoción a San José se está propagando tan rápido. Es importante consagrarnos también a San José, a la Sagrada Familia. Ya próximamente vamos a anunciar nuestra consagración, segunda consagración a la Sagrada Familia. Estamos próximos a empezarla también. Ojalá te consagres con toda tu familia, con tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus papás. La propagues muchísimo, porque es importante. Satanás se quiere robar las familias, Satanás quiere perturbar las familias, quiere dañarlas, quiere acabarlas, quiere separar los matrimonios. Él no está de acuerdo. Donde hay amor, Satanás no está contento. Por eso se quiere meter como sea al hogar. Por los problemas, por las angustias, por las enfermedades, por las preocupaciones, por las peleas, por la desobediencia, por la infidelidad, por donde sea se quiere meter. Si tú y yo lo dejamos meter, bailas. Pídele a San José. Primera razón por la cual hoy es importante la devoción a San José: la familia. La familia. San José es patrono de la familia, es patrono de la iglesia, es patrono del trabajo, es patrono de los moribundos. San José es patrono de muchas cosas, de las causas imposibles, pero San José es terror de los demonios. Y fíjate que no conocemos ni una sola palabra de San José. La Biblia no nos narra ni una palabra de San José, pero basta su sola presencia para que el demonio salga corriendo. Por eso, ante cualquier adversidad, permanentemente en el día a día,
Encomiéndate a San José, pídele a San José que te ayude. San José, ayúdame a sacar esta familia adelante, ayúdame a proveer mi familia, ayúdame a tener paciencia, ayúdame a crear mis hijos, dame sabiduría, dame esas virtudes que te adornaban, la humildad, la sencillez, el amor al trabajo, la disciplina, la obediencia, la castidad, la pureza, porque él también fue virgen, él también fue puro, él también fue casto, en él también el Espíritu Santo moró de una forma y obró de una forma especial para que se convirtiera en ese hermanito de la Virgen María, en ese compañero que ante los ojos de todo el mundo, por supuesto, fue su compañero, su esposo, ante la ley judía, pero realmente fue un hombre puro que también había decidido, al igual que la Virgen María, consagrarse enteramente a Dios en cuerpo y en alma. Y otra razón importante, después de la familia, por la cual la devoción hoy a San José es tan importante y es tan necesaria, es por la evangelización. Demasiadas almas, guerreros y guerreras, se están perdiendo. Demasiadas almas, especialmente jóvenes, niños, hoy en día incluso sacerdotes, por falta de una buena evangelización basada en el testimonio. ¿Qué mejor testimonio que este hombre? Su virtud, su pureza, su humildad, su santo silencio, porque no es un silencio ensordecedor, es un santo silencio. Su amor al trabajo, su castidad, su oración, su obediencia. En este momento necesitamos evangelizar. Tú, guerrera, tú, guerrero, eres el evangelizador de tu casa. No te enfoques en salir a las naciones, a los confines de la tierra, si no has evangelizado a tu familia. Evangeliza a tu familia con tu ejemplo, con tu cambio de vida, con tu nuevo modo de vivir. Con amor, con paciencia, con oración, con ayunos, con sacramentos. Sugerencia, permanentemente, haz la novena a San José. Haz la novena a San José. Cuando quieras pedirle algo a San José, mira, aquí está una mochilita llena de favores que le pedimos a San José y que algunos guerreros traen aquí a nuestra casa. Si tienes a este San José en tu casa, ponle una mochilita o ponle ese favor escrito en un papel, y algunos dicen que hay que dejarlo cojito. Así decía Santa Teresa, que ella le metía los favores debajo y lo dejaba cojito y le decía a San José, acuérdate que el favorcito ahí que le tengo pedido, que lo tengo cojito. Aumentemos esa devoción a San José. Mañana retornamos en vivo al taller de San José desde las 5 de la mañana, aquí en la página, para que juntos nos reunamos en oración y le demos fuerte a esa gran devoción a nuestro gran San José.